dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Adrián Rubalcaba Suárez, alcalde de Coajimalpa de Morelos por cuarta ocasión. Sí. Eres hijo de Gilda Suárez y de Juan Manuel Rubalcaba. Hermosos padres que tuve y que tengo además todavía, gracias a Dios, sí. Has estado dentro del medio jurídico toda tu vida, tu padre gran abogado. Sí, mi papá abogado, mi mamá pintora y escultora. O sea, arte y leyes. Sí. ¿Qué te dice eso de tu formación? Pues mira, creo que muchas cosas. Por un lado, la sensibilidad de mi mamá, que sin duda la heredé, muy emocional en muchas cosas, muy sensible. Y por el otro lado, este lado recto, estricto, que pues caracteriza a mi papá. Y bueno, pues eso me llevó a tener una infancia con muchas alegrías y además con una familia muy bonita, muy unida. No es fácil en este país de tanta emociones y pasiones políticas ser alcalde por cuarta ocasión. ¿Por qué la gente vota por ti constantemente en Coajimalpa de Morelos? Fíjate que he tenido la bendición de haber ganado no solamente por un partido político, sino por diferentes partidos políticos y a veces en condiciones sumamente difíciles. Mi primera elección la gané con el Verde Ecologista, donde la intención del voto para ese partido en Coajimalpa era del 3% y contendíamos contra un PRD sumamente fortalecido en la ciudad, encabezando el proyecto Miguel Ángel Mancera. Y pues nos fue bien y ganamos. Y después tuve la oportunidad de ser otra vez candidato por el PRI y volvimos a ganar. Y ahora estas últimas veces candidato por la Alianza Va por México. Y hay un dato bien curioso. Cada vez que he contendido, mi votación ha sido más alta. Entonces estoy muy contento. Siento que es esa cercanía con la población y me da mucho gusto que cada elección pues hay más simpatizantes, en lugar de disminuir mi votación se va incrementando. Adrián Rubalcaba, ¿por qué decides dedicarte a la política? Mira, es una larga historia. Yo estuve en un colegio militar, regreso a México, porque esto fue en el extranjero, regreso a México, empiezo a estudiar Derecho sin estar convencido de que yo quería ser abogado, pero era la trayectoria familiar, mi familia de abogados, enfocados a los temas legales, empiezo a trabajar en el ámbito legal y ahí conozco a varios personajes que se dedicaban a la política, que eran clientes del despacho donde yo trabajaba, y me empieza a llamar ese gusanito de involucrarme en la política y tengo la oportunidad de trabajar por primera vez en el 2000 con un alcalde en Álvaro Obregón, bueno, delegado en aquel entonces de Álvaro Obregón, y ahí empiezo con un puesto bien chiquito, con una plaza de 3,000 pesos, ganaba menos que lo que ganaba en el despacho y me decían en mi caso, oye, ¿por qué te quieres enfocar a un empleo en donde te pagan menos? Y la verdad esa cercanía con la gente me gustaba mucho y me hacía sentir muy bien el poder tratar de resolver los problemas de la gente que no podía resolver los problemas y ese sentimiento de estar del lado de la autoridad en donde sí, lo que hace sí se refleja en la vida de los demás, pues me empezó a mover hasta que un día se me ocurrió que quería ser diputado, ni sabía bien qué hacía un diputado, y dije, quiero ser diputado, y empecé a impulsar esa propuesta de ser diputado, y decía, ¿cómo genero yo simpatías para ser diputado? Y entonces me fui a la unidad Lomas de Plateros, y yo les tocaba las puertas a los vecinos de ahí, y salían y me decían, ¿qué necesito? Y yo decía, les vengo a barrer, les vengo a sembrar plantitas, iba a comprar plantas a Xochimilco y les ponía plantas, y así empecé a generar una cadena de simpatizantes hasta que en el siguiente periodo, pues el candidato a diputado fui yo, me fue muy bien, no gané, pero me fue muy bien y de ahí empecé a crecer en la política. Hablas de una parte muy importante de hacer política, la gestión. Fíjate que muchas veces se olvida.
que es así como se conoce las necesidades del ciudadano y se logra, por lo tanto, la confianza del ciudadano. Te voy a decir algo, para mí lo más importante es este esquema de poder resolver, sin importar el tema partidista. A veces vemos políticos, sobre todo ahora en la ciudad, que están más enfrascados en la confrontación entre pares, inclusive hacia arriba y hacia abajo, con actores políticos de la ciudad, antes de buscar cómo solucionar la problemática a la ciudadanía. Yo creo que cuando te rentas para este empleo, lo que tienes que hacer es primero resolver y después ya dejar la política a un lado. Y a mí lo que me ha funcionado es llevar una buena relación en general con todos los partidos políticos. Mi comparecencia es una chulada. Todos los partidos políticos felicitándonos, diciendo que qué bueno que hay comunicación. Me siento muy cómodo de ir al Congreso de la Ciudad, no me genera nerviosismo porque sé que lo que viene son cosas buenas y positivas, y además que mis logros no solamente son míos, sino son logros de todos los grupos parlamentarios, del gobierno de la ciudad, del gobierno federal y por supuesto de la alcaldía, y la ciudadanía hoy lo ve, lo vive, y bueno, eso me ha dado la oportunidad de que en las votaciones no me vaya tan mal. Adrián, ¿por qué ahora se entiende que en la política para avanzar hay que confrontarse? ¿Tú qué piensas de esto? Ese es precisamente lo que nos ha llevado a que el país esté como esté. La tragedia de México es que tenemos políticos irresponsables, que hemos provocado que este encono social siga creciendo de un lado y del otro. Aquí no podemos señalar solo un responsable. Claro. Esto no es tampoco de esta administración. Lo venimos arrastrando hace mucho tiempo. Para ganar simpatías hemos estado señalando constantemente lo que se hace mal. Y eso nos ha desdibujado la identidad de mexicanos, hemos perdido ese amor que teníamos por nuestro país, nos hemos vuelto críticos negativos y los políticos son los primeros en sembrar ese odio en la población. Sin duda, si el día de mañana tenemos una confrontación social, los responsables no van a ser los ciudadanos, no van a ser las clases sociales, vamos a ser los políticos que hemos impulsado esta dinámica de pelearnos al grado de contagiar a la población que el día de mañana van a tener esta confrontación de manera directa y va a provocar un problema social gravísimo. Veo con claridad que México necesita políticos conciliadores, que busquen que México esté bien antes de sus aspiraciones. ¿Para ti qué es ser un político profesional? El que concilia, el que tiene esa capacidad de negociar, el que habla con todos, esos políticos de antes que ahora extrañamos, en donde los candidatos de todos los partidos políticos simpatizaban con ese actor político, en donde se admiraba al presidente, en donde se visualizaba a la figura presidencial, al regente de la ciudad, al jefe de gobierno, con una gran admiración y se le respetaba. Ese es un político profesional, el que sabe operar políticamente en favor de los ciudadanos sin importar el día de mañana si va a ser criticado por tener cercanía con un partido o no. Siempre se ha tomado o se ha visto muy mal que conciliar es concertar. ¿Tú qué piensas de esto? Al contrario, yo lo veo todo lo contrario. Lo que veo es que México necesita eso. Hoy México es un país violento. Lo vemos en las noticias todos los días, vemos a nivel internacional cómo nos califican. Lo más popular que tenemos es el narcotráfico. Cuando tenemos tantas cosas que presumir en México, tantas cosas que presumir en esta ciudad, me da muchísima tristeza pensar que hoy México tiene esa característica. El país violento, agresivo, vienen nuestros turistas, los maltratan, los agreden, los matan. Y las autoridades están más preocupadas por decir qué está haciendo mal el presidente municipal, el jefe de gobierno, el presidente de la República, en lugar de sumar esfuerzos y buscar soluciones juntos, porque son las vidas de nuestros mexicanos las que están en juegos y no lo estamos viendo así. Estamos muy equivocados que en hacer política es seguir señalando al otro. Eso tiene que acabar ya. De los últimos meses, esta situación entre el gobierno de la Ciudad de México y los gobernantes de las alcaldías que son panistas, del Partido Acción Nacional. ¿Tú cómo te llevas con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Muy bien, me llevo muy bien. ¿Qué piensas de ella?
Yo creo que es una mujer trabajadora, responsable, con una gran capacidad, sin duda con muchas aspiraciones, y que espero que la honestidad que la ha caracterizado la lleve en sus proyectos a futuro con la finalidad de que el día de mañana México tenga gobernantes responsables y honestos. Por el otro lado, me llevo muy bien con los panistas, les tengo aprecio, hemos trabajado proyectos juntos, han ayudado a mi presupuesto y sin duda esta confrontación que se ve entre los gobiernos de Acción Nacional y el gobierno de la ciudad me preocupa y me preocupa mucho porque cada vez va a ser más complicado poder sumar esfuerzos en una sola ruta. La política es vibrante, también es injusta. ¿La has vivido? Yo lo he vivido, me ha tocado cambiar varias veces de partido político, a veces eso es un tema muy criticable, pero te puedo decir que he construido desde la trinchera en la que he estado siempre grandes relaciones. Y si bien es cierto, la política es justa, también creo que es una profesión que te da muchas experiencias positivas. El que se porta bien le va bien al final. Es la ciudadanía la que realmente decide, aunque a veces los actores políticos son los que creen que toman las decisiones. Cuando la ciudadanía te respalda, no importa, siempre va a haber una pista por donde correr y en esa pista seguro te va a ir bien. Mencionas algo muy importante. Has participado en varios partidos políticos. Voces al interior de los partidos dicen, no, se fue, nos fue desleal. ¿Qué es más importante? ¿Un partido político que esté membrete, que sí tiene militantes, que sí tiene simpatizantes, o México? Sin duda México, pero déjame decirte una cosa. En el momento que tú decides cambiarte de partido político, las condiciones te obligan a cambiarte de partido político, el sentimiento inmediato del partido es, se fue y nos dejó, o se llevó el capital del partido político. Pero mira, el tiempo me dio la razón. Estuve en el PAN y me fui. Estuve en el PRD y me fui. Después estuve en el Verde, me fui y ahora estoy en el PRI. Todos estos partidos políticos, PAN, PRI, PRD, hoy trabajan juntos en un solo proyecto. Y mira lo curioso, en la creación de la alianza en la Ciudad de México, yo fui uno de los principales actores de la construcción de esa alianza porque conocía a todos los actores políticos. Y entendimos que sumando esfuerzos nos va mejor. Si todos los partidos políticos entendieran que esa es la prioridad, claramente estaríamos viendo que a México le va a ir mejor. Debemos de estar pensando, dejar de pensar en las prerrogativas de los partidos antes en el beneficio de México. Y ahí es donde yo creo que soy un actor que puede ayudar muchísimo. Mi capacidad de conciliar, mi cercanía con la oposición, mi cercanía con el partido en el gobierno, permite que México tenga un mejor resultado, sin estar distraído en cómo me peleo o cómo se pelean conmigo por temas distintos. Entonces, injusto, injusto no tanto, traidor, traidor menos. Lo que veo es que por lo menos en el gobierno que me ha tocado encabezar, hoy Coajimalpa tiene resultados muy importantes por esta relación. Coajimalpa, por un lado vemos manchas urbanas con mucha pobreza, vemos Santa Fe, lo nuevo, así le llaman, lo moderno de México. ¿Cómo se construyó todo esto y en tan poco tiempo? Yo llegué a Coajimalpa en el 2006. Me tocó ser director general jurídico y gobierno con un eslogan de gobierno en aquel entonces que decía la provincia de la Ciudad de México. Hoy, casi 20 años después, podemos decir que Coajimalpa es el centro financiero más importante de América Latina. Hemos hecho un gran esfuerzo para que una ciudad en el poniente de la capital de México tenga grandes inversiones extranjeras, generaciones de empleo
y tratar de potencializar las capacidades que tenemos en esta demarcación. Los últimos 12 años para Coajimalpa han sido sumamente cruciales: restaurantes, hoteles, empresas importantísimas a nivel internacional se han establecido en nuestra demarcación y han generado algo que para nosotros es muy importante. No solamente la inversión, la infraestructura que tenemos, parques extraordinarios como la Mexicana, sino también empleo. Y Coajimalpa, a pesar de que todavía tenemos zonas marginadas, pueblos originarios con características de mucha tradición, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, barrios, zonas residenciales y este centro financiero, a pesar de todo esto tenemos una gran característica: somos la única alcaldía que genera suficientes empleos para cubrir el 100% de la demanda de empleos que requerimos en nuestra demarcación. Uno de los temas que más nos agobia y nos preocupa a la ciudadanía que vivimos en esta ciudad, que vivimos en Coajimalpa, y sobre todo a las mujeres, es la violencia contra nosotras. ¿Qué piensas de esto? A ver, yo soy un aliado de las mujeres al 100%. He visto en el pasar de los años 4 veces alcalde, un interinato, 3 de elección, que la alcaldía tiene problemas de violencia. Las características precisamente de nuestra demarcación hacen que los pueblos originarios todavía siga esa dinámica, esa costumbre de lastimar a la figura de la mujer. Y hemos trabajado muy fuerte con este tema porque para nosotros es ver con claridad que es tiempo de las mujeres. Hoy las mujeres están más empoderadas, me permito ver mujeres gobernando bien, haciendo un buen trabajo en todos los niveles de gobierno. Vemos con claridad este impulso que se ha generado, que les ha dado la oportunidad de tener distintos espacios de decisión que hoy se reflejan en buenos gobiernos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer a los políticos, sobre todo los que llevamos mucho tiempo, ver que las mujeres tienen más capacidad, son más responsables y además son más honestas. Es por eso que tengo como muy claro que es momento de darle la oportunidad a que las mujeres puedan tomar decisiones. Y cuando vemos esto a la par, la violencia que se vive en contra de las mujeres a nivel nacional, sin duda es un tema sumamente preocupante, porque volvemos a lo mismo: los políticos están enfrascados en temas distintos a lo que realmente le duele a México. Hoy nos quejamos de que si las mujeres maltratan los monumentos, que si son violentas, pero ¿a poco ya se nos olvidó los que hacíamos políticas hace 15 años? Cuando hacíamos política y había las marchas y las mujeres hacían la marcha del silencio, la marcha de la paz, y no hacían absolutamente nada más que manifestar esa necesidad de atención de la autoridad, y la autoridad no las volteaba a ver. Ahora sí las autoridades les tememos a las mujeres, porque cada vez vemos más claro que son entes que tienen una gran voz y que además no se dejan. Entonces, aplaudo a todas esas mujeres que hoy defienden esa postura de demostrarnos a los políticos que no solamente es la exigencia por lo que nos pagan, sino que también son capaces de obligarnos a hacer nuevas leyes para sancionar a aquellos que las violenten. El tejido social se ha desquebrajado. Los jóvenes están sufriendo verdaderamente, a veces por espacios que les dé identidad. Tú hablabas de la Mexicana, pero se necesita mucho más: programas culturales, programas de empleo. ¿Qué les dices tú a los jóvenes de esta Ciudad de México? Necesitan más oportunidades. Necesitamos quitar ese esquema en donde el joven sale de estudiar y lo primero que les exigen es experiencia. Es increíble que las autoridades, que las empresas tengan esa visión de boicotear a nuestros jóvenes. Tenemos que empezar a generar incentivos para que los jóvenes sigan estudiando. No los obliguemos a tener que salir de estudiar para tener que trabajar en las condiciones del país. Allí es donde deben de estar los programas sociales.
en el futuro, en la niñez, en la educación, en donde los jóvenes vean más oportunidades, que nos convirtamos en lo que éramos antes, una potencia internacional generadora, un semillero de jóvenes que tengan gran capacidad intelectual y que no permitamos que esos intelectos salgan del país porque aquí no hay oportunidades. México es un país sumamente rico, un espacio para que los jóvenes puedan desarrollarse, no solamente en el ámbito, como lo decía, educativo, sino deportivo, en el ámbito personal. Yo hoy veo una juventud muy entusiasta en este país. El tema es, ¿hasta cuándo vamos a entender que ellos tienen que ser la prioridad? Que tenemos que trabajar con el sector más vulnerable de todos, que son los niños, que es donde se tiene que empezar para que tengamos juventudes productivas. No lo hemos visto. No vemos programas sociales que encaminen a mejorar las condiciones psicológicas de los menores. No vemos programas en donde se proteja al menor para que tenga una mejor niñez. Estamos preocupados en el resultado post-crianza de los menores. Pero ¿quién está viendo para que estos niños crezcan en mejores condiciones? Eso nos va a llevar a tener una mejor juventud. Por supuesto, esto va encaminado a lo que todos los políticos hablan. Mejores deportivos, mejores escuelas, mejores oportunidades. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de oportunidades si no somos los primeros en promover que los jóvenes se involucren en los gobiernos? ¿De qué hablamos cuando preguntas en una escuela que quién quiere ser servidor público y son 2 o 3 los muchachos que levantan la mano, pero si preguntas quién quiere ser narcotraficante, el salón se llena de manos levantadas? Ese es el tema que no estamos visualizando. Por supuesto, podré sonar autoritario, pero tenemos que dejar de permitir que siga creciendo la narcocultura en este país. Basta de que se sigan haciendo series de televisión, música en este país que vaya encaminado a seguir promoviendo a delincuentes como héroes del país. Debemos de volverle a permitir a este país que tengamos autoridades honestas, admirables, y tenemos que empezar generando en los jóvenes la aspiración de ser presidentes de la República, policías, bomberos, servidores públicos honestos, no que hoy en día ningún joven quiere involucrarse en la política o en el servicio público porque saben que lo primero que van a señalarles es que son corruptos. Hablas de esto y me viene a la mente inmediatamente la Mexicana. El Parque de la Mexicana, al principio fue muy criticado este proyecto, hoy lo vemos lleno de animalitos, de perritos, nos convirtió otra vez en personas sensibles, vemos a habitantes de esta zona de Coajimalpa y de otras más que van a Coajimalpa, a este parque para convivir. Es un parque que... Si llegases a ser jefe de gobierno de esta ciudad, ¿qué le dirías a la ciudadanía sobre este gran proyecto de la Mexicana y cómo se podría replicar en otras partes de la ciudad? Primero que nada, déjame platicarte. Un proyecto criticado. Pero primero, si quieres ser jefe de gobierno. Creo que todos los políticos que tienen esa vocación de servir quieren llegar muy arriba. Lo primero que te quiero decir es, no solamente quiero ser jefe de gobierno, quiero ser presidente de mi país. Quiero llevar a este país a un lugar en donde nunca antes ha estado, sobre todo un país que sea admirado a nivel internacional. Y retomando esta pregunta, el Parque La Mexicana para mí fue un tema sumamente sensible. Un parque que impulsé siendo director general en la alcaldía y después como subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad y que me costó el enojo del jefe de gobierno porque ahí se pretendían construir viviendas de interés social y la ciudadanía no quería viviendas de interés social, pero tampoco quería un parque. Cuando impulsamos este proyecto y gané por primera vez la alcaldía, lo primero que recibí de los vecinos fue una negativa de que no querían un parque lleno de ambulantaje, que iba a bajar la plusvalía de la zona, y se hizo un planteamiento de impulsar un parque moderno, con mejores condiciones. Hubo marchas de los vecinos en contra del parque. Finalmente, con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, logramos convencer al jefe de gobierno de que se construyera un parque, pero lo más bonito de este parque es que no le costó un solo peso a la ciudadanía. Es un parque de inversión privada en un espacio público
y que hoy en día es administrado por los propios vecinos. Un parque que es propiedad de todos los mexicanos, porque hay gente que piensa, es un parque privado. No, no es un parque privado. Es un parque en un espacio público con inversión de desarrolladores que hoy construyen y desarrollan en la zona. Y este es el claro ejemplo de que la modernidad, el desarrollo, no necesariamente tiene que ir de la mano del gobierno. Podemos hacer equipo gobierno y ciudadanos y entregar resultados como es el Parque La Mexicana. Por supuesto que este esquema en donde el gobierno impulsa el desarrollo a cambio de cosas en beneficio de la gente, me gustaría replicarlo no solamente en la ciudad, en diferentes lugares, sino en toda la República Mexicana. El tema de la movilidad, Adrián Rubalcaba, es un drama en esta ciudad. Es una ciudad que ha crecido de manera desordenada, es una ciudad que tiene muchos problemas en el tema del transporte. Seguimos en deuda con los transportistas de la ciudad. Hemos tratado de generar esquemas de poder dar soluciones a la problemática de la movilidad, pero se nos está olvidando que el sector transportista también está abandonado. No hemos volteado a ver a ese transportista que tiene un camión, al del taxi, que les exigimos mucho, que pagan derechos, que hoy tienen la necesidad de pagar el refrendo, pagar una licencia especial, pero no hay un incentivo sólido y lo suficientemente grande por parte de las autoridades para que puedan invertir en mejor transporte. El ciudadano común y corriente exige constantemente que tengamos transporte de calidad, exige que las condiciones de los transportes sean de seguridad, que los vehículos estén limpios y ordenados. Pero ¿cómo puedes exigirle a un transportista que cumpla con todo esto si tristemente la autoridad no les ha dado la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas? Con trabajos pueden trabajar en esta ciudad y luego le sumamos un esquema de desigualdad con todas estas aplicaciones en donde el régimen del transporte público común y corriente está sujeto a una normatividad sumamente estricta, pero las aplicaciones en internet y en redes sociales no tienen las mismas restricciones. Debemos generar piso parejo para que todos puedan tener un buen transporte limpio y ordenado, y entonces sí, ya sea la ciudadanía quien decida qué plataforma va a tomar. 2 varas, 2 medidas. 2 varas, 2 medidas. Adrián Rubalcaba, me dices, quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad, pero no solamente eso, quiero ser presidente de la República, quiero ser presidente de México. ¿Sabes a lo que te estás enfrentando? Envidias, discusiones al interior de los partidos, competencia con aquellos políticos que se dicen ciudadanos, la confrontación precisamente de estas coaliciones. No ¿Tienes preocupa. toda la fortaleza para darle la cara a México? Tengo la fortaleza, tengo la voluntad y además puedo presumir la honestidad. Además, creo que hoy México necesita a alguien con mano firme en contra de la delincuencia, pero generoso con la sociedad. Tenemos que premiar al mexicano común y corriente que trabaja todos los días, que hace un esfuerzo para que México sea un mejor lugar, pero tenemos que empezar a castigar con mano muy dura al delincuente. Están destruyendo a nuestro país. Y estoy convencido que ante esa batalla nadie puede negarse a que un proyecto así camine. Estoy convencido que lo puedo hacer y lo puedo hacer bien, pero además estoy también convencido que cuento con grandes aliados en estos partidos precisamente que mencionas. Yo creo que la discusión de una candidatura o de un proyecto que permita construir y en donde todos estemos involucrados para que los mejores proyectos y las mejores propuestas de todos los partidos, de la izquierda, del centro, de la derecha, se sumen en uno solo, pues tiene que basarse en un personaje que tenga esa capacidad de conciliar, de escuchar y de sumar esfuerzos. Me queda claro esto, pero en este país se pone todos los días en juego los diques.
el legislativo le pone un dique al judicial y el judicial le pone un dique al ejecutivo. ¿Es fácil gobernar así? Hoy no es fácil gobernar así, porque hemos generado esta dinámica de confrontación, no estamos jalando para el mismo lado. Pareciese que cada órgano tiene que jalar en un lado distinto, pareciese que la confrontación de las tomas de decisiones en la Corte, en el Ejecutivo, en el Legislativo son propuestas distintas. No estamos viendo que estemos legislando o estemos gobernando o estemos definiendo a través de nuestras sentencias una postura formal en pro de México. Pareciese que estamos jugando fuercitas a ver quién puede más. Y eso le hace mucho daño a México. Algo que sí tengo que reconocer es que visualizo con claridad la molestia de la sociedad hacia todos los órganos de gobierno, llámese ejecutivo, legislativo y judicial, porque hay una molestia, porque no estamos trabajando para la población. En el momento que entendamos, los que integramos los diferentes poderes en este país, que los que mandan son los mexicanos, en ese momento vamos a entender que nuestras resoluciones, que nuestras leyes, que la forma de gobernar tiene que ir en favor de México. Ideológicamente, ¿te pones en un lugar o qué piensas de aquellos que se llaman de izquierda, de centro, de derecha? Yo me pongo en una posición de centro-izquierda, en donde se necesita el apoyo a los que más lo necesitan, que tenemos que entender que somos un país con una población pobre muy grande, que necesitan que les ayudemos a salir del momento en el que están, pero la única forma de salir de esa problemática es con apoyo del empresario. Un empresario que invierta, que desarrolle en México, que genere condiciones de empleo. Y si lo vemos así, creo que es una balanza correcta, en donde se ayuda al más pobre, pero también el empresario tiene oportunidades de inversión, en donde el empresario puede invertir su dinero en México con la certidumbre de que el gobierno va a estar cuidando esa inversión, que no se convierten en empresarios que son extorsionados, afectados por las autoridades, con la finalidad de que el día de mañana tengamos más recursos para apoyar a los pobres. Creo con firmeza que este es un esquema de trabajo en conjunto, de la mano. A mí me da mucha tristeza ver dos marchas que sucedieron hace poco, la marcha del INE y la marcha en favor del presidente. Marchas en donde los actores es lo menos importante, los que dieron el discurso. Lo más delicado y donde tenemos que poner la vista es el discurso de la sociedad que asistió a esas marchas. Vecinos comunes y corrientes que cuando les pedía su opinión decían que estaban en contra de una cosa u otra, pero sin conocer la problemática real. Pero lo más grave era que si hubiéramos juntado esas dos marchas, lo que hubiéramos encontrado hubiera sido una marcha, una batalla campal en donde la sociedad se golpearía por opiniones de políticos. Debemos de buscar políticos más sensatos y más responsables. Y sin duda ahí es donde yo visualizo que tenemos que construir un gobierno de centro. Las bicicletas avanzan derechito y guardando el equilibrio. Y hoy México es esa bicicleta que necesita no inclinarse a la izquierda, no inclinarse a la derecha, sino caminar derecho y para adelante. Tu visión es la de un país en progreso, un país en evolución, un país que la tecnología pues ya nos ganó al mundo. ¿Eso es como visualizas México? Claro, yo veo un México tecnológico, veo un México joven, con muchas ganas de crecer. Somos potencia en América Latina. A veces nos comparamos con los Estados Unidos, pero perdemos la dimensión de lo que representa nuestro país. Nuestro país representa un espacio de turismo extraordinario, grandes inversionistas, grandes empresarios, gente con una calidad además moral de poder exigir el día de mañana a otros países que volteen a ver a nuestro país. Los mexicanos somos trabajadores. Los mexicanos tenemos esta cualidad de honestidad. No sé en qué momento hemos permitido que se perciba lo contrario. Lo más triste es que en México somos los mismos mexicanos los que promovemos nuestra desgracia.
Hay que cambiar ese chip. Yo veo un México progresista, un México honesto y por supuesto un México sumamente competitivo. ¿Estarías de acuerdo que muchas veces el discurso político es hay que dar programas sociales, como lo dices, y no sería más importante enseñarles a pescar en vez de darle el pescado y sacar a las personas de la pobreza? Yo pregunto lo siguiente. Los jóvenes hoy en día tienen un apoyo porque no tienen empleo. ¿Qué pasa en el momento en el que termina ese apoyo porque ya no tienen la edad para recibir el apoyo? Lo que sigue es buscar el apoyo de adultos mayores, lo que sigue es buscar el apoyo de madres solteras. Creo que México no necesita eso. Lo que México necesita es generar incentivos para los que quieran trabajar, generar incentivos para aquellos que necesitan realmente un impulso educativo para que puedan tener becas. Hablaba el otro día yo de los policías. ¿Por qué la policía en algunos estados de la República no funciona bien? Porque los incentivos no son suficientes. Si tuviéramos una policía mejor pagada, en donde les pagáramos nosotros un crédito hipotecario para tener una vivienda muy digna, aquellos policías que se muestren eficientes y responsables y además honestos, tengan una beca para sus hijos de manera permanente en instituciones privadas o públicas para poder llevar a cabo sus estudios, seguramente estaríamos cuidando las cosas en cómo hacer gobierno, estaríamos cuidando que los policías tuvieran unas mejores condiciones para que ellos se comporten mejor. Cuando veo esto, sin duda me queda claro que el impulso que tenemos que hacer es incentivos que duren para siempre, incentivos que los guarden en sus personas, no económicos en sus cuentas de banco. Adrián Rubalcaba, hablemos de ti. ¿Por qué te gusta hacer ejercicio? Te parecerá simple la pregunta, pero es muy importante conocer al ser humano. Estoy convencido de que para poder vivir una vida plena y ser feliz hay que estar sano. Sin salud no lo hay nada. Y el deporte lo creo que es un tema fundamental para poder vivir mejor. Me despeja la mente, me calma los malos humores, me permite seguir siendo conciliador y me da la oportunidad además de vivir la vida contento y verme bien. Siento también que el deporte es algo que me da la oportunidad de desfogar esa necesidad de confrontarme que luego otros políticos tienen. Hablaste de un punto muy importante y lo retomo ahorita, el sistema de salud. ¿Qué piensas hacer? Está destrozado. Tenemos problemas de salud gravísimos y me gustaría empezar con un programa con el que hemos trabajado en nuestra alcaldía, que es el tema de la obesidad. Es uno de los principales problemas de salud del país. No vemos la obesidad como un tema de salud, no lo vemos como una enfermedad. Los mexicanos nos burlamos de los gorditos, vemos el tema de la obesidad como un tema aislado y creo que tenemos que empezar a trabajar en cómo prevenir las enfermedades en lugar de cómo tratarlas. Y ahí me regresa yo creo que a la pregunta que me hacías. Si podemos empezar a generar la cultura de hacer deporte, de alimentarnos sanamente, de evitar el cigarro, el alcohol, todos estos vicios que tiene la sociedad que van encaminados a llevar unas condiciones de vida muy graves, podríamos mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Adrián, antes de esta entrevista me llegaron varios mensajes en WhatsApp. ¿Estás considerado el soltero codiciado de la Ciudad de México? Pues no me he casado, ya son varios años que no he tomado esa decisión. La realidad es que me he enfocado tanto en mi trabajo. Hoy tengo la mejor familia que pude haber creado, que es mi comunidad. Hoy ni siquiera siento esa necesidad que en su momento pasó por mi cabeza de tener un hijo, de construir esa familia, porque he visto que en el desarrollo personal soy muy feliz. En Coajimalpa he tenido la oportunidad de
ayudar a muchas familias y sobre todo sentirme querido. Y en el ámbito personal, pues sin duda veo que el amor de la gente me ha llenado muchísimo. Soy un hombre sumamente feliz. Si tuviésemos que describir un día de Adrián Rubalcaba, ¿cuál sería? ¿Cómo amaneces y cómo terminas el día? Como todos, yo creo que todos los que nos dedicamos a la política, lo primero que hago es revisar Primero las haces noticias. ejercicio, ¿no? No, yo hago ejercicio en las noches. Ah, ok, a ver, entonces no Me te gusta interrumpo. ejercitarme en las noches. En las mañanas me gusta leer las noticias, saber cómo van las cosas, cuáles son los pormenores. Después me pongo a responder mensajes. Empieza mi día común y corriente. Soy muy activo, muy operativo. Me gusta estar en la calle, acompañar a mis bomberos, a los policías, salir a la calle cuando hay una queja ciudadana, llegar al momento en el que se están quejando para ver qué es lo que está viviendo el ciudadano, bajarme a recoger la basura. Y así transcurre mi día. Me gusta alimentarme bien en la mañana. Después hago al mediodía una pequeña colación. Después en la tarde como. Después sigo con reuniones, actividad muy cercana a la población, reuniones conciliatorias con diferentes entes de gobierno, y en la tarde-noche me doy un ratito para ir a hacer ejercicio, hago ejercicio, regreso a trabajar, contestar mensajes. Me gusta contestar en la madrugada los mensajes de mi celular. Comparto mi celular con todo el mundo. Okay. Esto me da la oportunidad de enterarme cosas que no me enteraría si no tuvieran ellos mi celular. Tengo más de 8,000 contactos en mi celular registrados y ahí le doy un ratito de contestar. ¿Por qué contesto en las madrugadas? Porque me dicen, Adrián, necesitas dormir más. Hay una razón sumamente importante que contesto en las madrugadas. En primer lugar, es el momento en el que no tengo otras actividades y me enfoco a contestarle a mi ciudadanía, a mis vecinos. Y la otra es que tengo la oportunidad de mandar un mensaje claro y puntual sin entrar en esa dinámica de la plática que me lleva a atender los temas y lo hace más extenso. Y después ya me duermo. A eso de las 2, 3 de la mañana ya estoy preparándome para dormir, me echo unas gomitas de melatonina y a la cama. Adrián, un punto muy importante, y te pregunto esto de cómo es tu día, y lo vuelvo a repetir, porque es importante saber a quién queremos que nos gobierne. Y también incide quiénes son ellos en lo personal. Y te pregunto esto, cuando vemos La Mexicana, vemos muchos animalitos. Llegas a La Mexicana y dices, yo no sabía que existía tantos animalitos en los departamentos, en las casas, y tantas personas que amaran a los animales. Hay mucho maltrato animal. ¿Cómo actúas en eso? A todos los que amamos los animales, ¿qué nos dices? Que tenemos un jefe de gobierno, que podemos tener un jefe de gobierno aliado o un presidente de México aliado. A ver, yo lo primero que haría, porque más me considero un amante real de los animales, no nada más de discurso. Ahí en mis redes sociales, cuando fui diputado, me robé un perro que lo maltrataban, me agarré a golpes con el dueño, logramos que el perro tuviera una vida sana, lo adopté, lo mejoré sus condiciones de vida, pero quiero decirte una cosa, la gente maltrata a los animales porque las penas no son lo suficientemente severas para hacerles entender que son seres sintientes. Cuando yo fui diputado, impulsé una iniciativa de ley que lo primero que teníamos que hacer era dejarles de llamar a los animales cosas en la ley. No son cosas. Había que visualizarlos como seres sintientes y de ahí partía inclusive el valor mayor de nuestros animales de compañía. Porque lo primero que tenemos que hacerle entender a la gente es que comprar un perro no es comprar un juguete, o tener un gato no es tener un adorno en la casa, sino esa responsabilidad que tenemos que tener como seres humanos para que aquel que tiene una mascota la quiera como su propio hijo. Suena a veces hasta crítico, se burlan del discurso de los que aman a los animales, pero los que entendemos ese sentimiento, ese amor que te da ese animalito, pues
tenemos muy claro que necesitan esa protección que ellos no pueden expresar. Entonces, lo primero que haría es poner penas sumamente severas. Endurecerlas. Sí, por supuesto. Aquel que abandona a un pobre animal en el bosque, en la carretera, y lo deja ahí abandonado, y el sufrimiento del amor de ese animal no se valora en la ley. Tenemos que generar que las autoridades comprendan el dolor de ese animalito y además por lo que tiene que pasar ese animal. Entonces, lo primero que haría sería endurecer. Un ejemplo claro de que nuestra alcaldía está enfocada en mejorar las condiciones de los animales no solamente es hacer un parque bonito donde puedan pasear a los animales y donde tenemos un número de edificios importante donde hoy tienen un lugar donde pasearlos. Coajimalpa va más allá. Estamos por prácticamente cumplir 12 años de cuando empecé este proyecto, que es la creación de una unidad de manejo ambiental, en donde estamos criando venados que están en cautiverio, que llegan, les enseñamos a comer, les enseñamos a cómo sobrevivir, los pasamos a un esquema de preliberación y finalmente ya estamos en la última etapa. De la crianza de estos venados, los estamos liberando en el bosque. Lo triste, déjame platicarte esto porque es algo que siento que es sumamente doloroso. Lo triste es que esos venaditos nacieron en cautiverio. Los seres humanos les enseñamos a cómo subsistir en una preliberación, cómo alimentarse, cómo tomar agua por sí solos, poder vivir sin la necesidad de la ayuda ni la asistencia del ser humano, y ahora ya lo estamos liberando. ¿Y sabes qué es lo triste ahora? Que ya liberados estos venados, en el bosque, en el desierto, los leones todavía sienten esa cercanía con el ser humano. Y el venado, cuando ve un ser humano, se acerca al ser humano. ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Que el ser humano que está fuera de esa huma va y lo mata. Cuando el venado ya logró superar esos miedos, esa educación de cómo subsistir, no hemos logrado romper ese vínculo que se genera entre venados y el ser humano. El venado sale a vivir una vida en libertad por primera vez y encuentra un ser humano, y en lugar de huir como un venado que pudiese estar en la vida silvestre, se acerca al ser humano y es el ser humano el que lo acribilla, lo mata, se lo come. Y no hemos entendido que el ser humano es el peor depredador de los animales, desde las mascotas hasta estos venados que hoy se están criando en el desierto de los leones. Adrián Rubalcaba, si habláramos de virtudes, ¿cuál es la que más te importa a ti? La humildad, la honestidad, el ser amoroso. Esas son las 3 virtudes que yo creo que se requieren para tener un gobernante sensible, responsable y trabajador. Tengo que decirlo en estas cámaras porque cuando iba a hacer esta entrevista, una persona que te conoce hace mucho tiempo, cuando eras estudiante, me comentó que estabas comiendo y que viste a unos niños que estaban vendiendo, creo que dulces, y los sentaste a tu mesa y les invitaste de comer. Ni siquiera pensabas en ser político. Los niños siempre han sido para mí mi debilidad más grande. Es el sector el que más me mueve. Pareciese que más allá de dedicarme a la política, he sido como un personaje altruista en favor de los niños. Si yo tuviera muchísimo dinero, estaría trabajando en una fundación para niños. Pero tengo muchas historias sumamente conmovedoras y muy bonitas. Creo que los niños han marcado en mi vida la necesidad de cambiar a México. Y te quiero decir una cosa, si hoy me dedico a la política es por los niños, más allá de por cualquier otro sector. Hago los eventos más bonitos para niños de la ciudad, nos disfrazamos, interactuamos. He sido sumamente criticado en diferentes medios de comunicación
porque si salgo de Capitán América, si salgo de Luigi, si salgo de, en fin, de luchador, de todo lo hemos hecho por los niños. Pero me critican porque no entienden lo que es ver la sonrisa de un niño que no lo tiene y hoy lo tiene. Te voy a platicar una anécdota que ya la he platicado en otras ocasiones, pero hoy doy los juguetes más bonitos que da cualquier gobierno del país. Doy juguetes de marca sumamente caros, juguetes de primera, los de moda, y me dicen, Adrián, ¿por qué gastas en juguetes cuando hay otras necesidades? Yo te voy a contar una anécdota que para mí fue una anécdota sumamente importante. Cuando yo empezaba a hacer mis primeros eventos en comunidades, un día llegué a una colonia muy pobrecita y yo regalaba esas pelotas de 5 pesos, como lo hacen todos los políticos. Y en esas pelotas les anotaba un numerito y ese numerito servía como un número de la rifa que íbamos a hacer de unos juguetes bonitos que tenía en la parte de atrás. Traía unas Barbies, unos Max Steels, los juguetes de moda hace 20 años. Y entregábamos la pelota. Y mientras entregaba la pelota, otro colaborador mío estaba disfrazado de Rey Mago. Y él me ayudaba a que los niños se involucraran en el tema de la rifa. Y mientras estaba ahí haciendo como juegos con los niños, se le ocurrió decir que él tenía polvos mágicos en la mano y que podía echar estos polvos mágicos para que en la rifa les fuera bien en las pelotas. Entonces, así como se formaban los niños conmigo, empecé a ver que se formaban con él para los polvos mágicos. Y la fila era interminable, igual que la mía, yo por pelotas y él daba polvos mágicos. Los niños se formaron por sus polvos mágicos y empezó la rifa. Y una vez que empezó la rifa, había una niñita chiquitita enfrente de mí y cada vez que yo sacaba un boleto para que se ganara un muñeco o una muñeca que tenía al frente de marca padre, la niñita levantaba su manita y decía, yo. Decía el número 16, yo. Y ella tenía el número 30. Y sacaba otro boletito y decía, el número 32. Y ella levantaba la manita y decía, yo. Y luego sacaba el número 100. Y ella decía, yo. Y así nos aventamos toda la rifa. Y la niña no se ganó nada. Niña de 4, 5 años a lo mucho. Termina la rifa y lo que en todos estos eventos pasa, se me junta la gente y estoy con la gente y de pronto yo soy creyente. Yo sí creo que Dios manda señales. Dios me mandó una señal muy grande. Fue cuando yo estaba entre las fotografías y a ver una foto y Adrián una foto acá y abrázame acá y veo entre las piernas de la gente a esta niñita cómo se abraza la pierna de su mamá. Estaba llori. Entonces me acerco con ella, me abro paso entre la gente, me acerco con esta niña, me agacho y le digo, mi amor, pero ¿por qué lloras? Y ella me dice, me volteé a ver con un odio, con unos ojos de enojo terrible, con sus ojitos llenos de lágrimas, y vuelve a abrazar la piernita de su mamá. Digo, mi amor, pero ¿por qué lloras? ¿Cómo te llamas? No quería saber esa niña de mí. Su mamá me responde, María José, se llama María José. Digo, ay, tú eres María José. Fíjate que Melchor me pidió que te diera un juguete, pero pues yo no sé que tú eres María José. Yo simulando que tenía un juguete para ella. Y le digo, acompáñame al coche, y yo traía más juguetes para el siguiente evento. Acompáñame al coche que te voy a dar un juguete que te mandó Melchor para ti. Y entonces me llevé a Melchor, que era mi amigo, que venía disfrazado de Rey Mago. Y ahí vamos caminando la mamá, la niña, Melchor y yo, al coche, abrimos la cajuela y saqué una muñeca que traía una Barbie con un caballo, con un cepillo para peinar la cresta y la cola del caballo. Era un enorme el juguete. Se lo doy a la niña abraza el juguete, lo trataba de desprender, estaba amarrado como con unos alambres, le ayudé a desamarrar el caballo, que era lo que más le había llamado la atención, empezó a peinar el caballo y tenía una sonrisa, con unos ojos abiertos, tan brillosos, una sonrisa hermosa. Me levanto y cuando me levanto veo a la mamá llorando. Y entonces
se me ocurre hacer una broma. Le digo a la mamá, ¿y ahora tú qué? ¿Tú quieres un muñeco? Dije, porque aquí está el rey mago que no lo quiere su mujer, ¿no? En tono de broma. Y lo que yo esperaba es que su reacción fuera sacarle una sonrisa, que se riera, y me contesta sumamente serio. No, Adrián. Lo que te quiero decir es que lloro porque estoy muy contenta. Yo no tengo dinero para comprarle un juguete así a mi hija. El comprarle un juguete así implicaría yo y mis otros 2 hijos no poder consumir alimentos en toda la semana. Dice, pero estoy feliz porque María José hace 2 semanas no se paraba de la cama. Ella está diagnosticada con leucemia en etapa terminal. Y hoy quiso venir aquí a salir a la calle porque supo que los Reyes Magos venían a su calle. Y quiero decirte, Adrián, que el día de mañana, cuando falte María José, la quiero recordar con la sonrisa que tú me regalaste a mí. Ahí me di cuenta que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Ahí me di cuenta que el ser servidor público no es solamente decir discursos, sino también es transformar vidas. Y hoy le doy gracias a Dios que esa sensibilidad que vive en mí es gracias a esa niña. Y ahí juré que no volví a dar un juguete chafa en mi vida. Si ahorita yo te llevo a mi coche, está repleto de juguetes. No me importa que sepan quién soy. Si yo veo en un semáforo un niño que necesita una sonrisa, me bajo y le doy un juguete. Y esa es la forma en la que yo visualizo que los políticos deben de buscar sectores que los mueva y que los convenzca para que muchas María Josés sean felices en este mundo y esas mamás vean a sus hijos sonreír. Muchas gracias por esta entrevista, Adrián Rubalcaba. Gracias a ti. Que se derrumbaron